Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más el día de hoy al podcast de Conciencia, que pues pertenece al área de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las y los invitamos a que se suscriban, que le piquen a la campanita para que les recuerde cada vez que subimos un nuevo video, porque se viene el día de hoy un tema que estoy segura que no se quieren perder. Tenemos la oportunidad de tener aquí con nosotros al doctor Carlos Gallegos. ¿Cómo está, doctor? Hola, bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí en el podcast hablando de temas de interés, ¿no? Qué todos. Bueno, sí, estamos muy ilusionadas e ilusionarlos de tenerlo por acá, porque al final pues estábamos leyendo un poquito de todo lo que está trabajando y creemos que tiene una pertinencia muy importante tanto al estilo de vida, pero al final con todo lo que integra la salud, tanto física como mental. Entonces, doctor, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos platicara un poquito de quién es usted y en qué área de investigación se desempeña. Bueno, mi nombre es Carlos Gallegos, soy profe de aquí de la facultad desde hace algunos añitos y estoy aquí, justo soy vecino de ustedes, estoy en psicoficio. En psicoficio tengo como 10 años ya porque estuve haciendo mi posgrado y de hecho también por ahí tuve un añito que estuve en licenciatura, entonces parte de cómo se ha ido dando la historia. Y pues nos dedicamos a la investigación sobre todo en dos líneas. Una es la parte de cronobiología, que es donde entra el tema de sueño y todo lo que la gente llama el reloj biológico. Y la otra es la neuropsicología, que tiene que ver con el estudio de la relación cerebro y conducta. Ok, y pues en estas líneas sé que usted está en el tema del sueño. ¿Cómo fue que ese fue su tema de interés? Pues fíjate que es interesante porque fue en una clase así, que ni siquiera era de las de aquí de neuro, que un profe nos dijo que si hacíamos cuentas y dormíamos las 8 horas que nos decían, era 1/3 de tu día y por lo tanto era 1/3 de tu vida. Debe ser muy importante, ¿no?, lo que está pasando allá para ver qué repercute en la vigilia, ¿no? Uh-huh. No era una clase de sueño ni nada, pero él tocando el tema mencionaba esto y fue la primera vez que dije, sí es cierto, no sé, realmente lo que está pasando allá afecta mucho acá, no duermes bien, te afecta en la vigilia, tienes pesadillas, estás pensando mucho de eso en la vigilia, o sea, realmente eso fue como de las primeras cosas, ¿no? Luego ya pues obviamente la influencia de las clases y todo esto de sueño te va llevando a eso, ¿no? Ok, y por ejemplo, ahorita que comentaba en el posgrado, ¿también por ahí estuvo trabajando ese tipo de temas o el posgrado no tuvo relación? Sí, desde maestría. Okay. Entré en el 2016 o volví en el 2016 y la maestría y el doctorado ya los hice aquí en el laboratorio de psicoficio, investigando el mismo tema que vamos a hablar, lo de cómo se relaciona la falta de sueño con la atención, sobre todo con cuando llevamos al límite la atención, ¿no? Cómo se afecta. Ok, y pues ahora sí que adentrando en este tema, leía un poco de los que nos compartía y pues ahorita creo que es muy común que pues tengamos malos hábitos del sueño. También usted nos definirá como qué es bueno, qué es malo en este sentido de pues restringirnos, de pasar pocas horas de sueño por otras actividades, etcétera, y de entender un poco de cómo se da este contexto, es decir, qué pasa con las personas cuando no duermen lo suficiente, cómo se empieza a plantear este interés por la parte de la falta de sueño. Sí, bueno, primero me gustaría aclarar que son dos cosas. Ok. O sea, realmente es el tema del sueño, o sea, que si dormimos lo suficiente o no. Ok. Y otra parte es en el tema de la atención, que también en el día a día estamos demasiado saturados de actividades. Okay. O que estamos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez, que el multitasking es parte de la vida diaria. Entonces es una combinación peligrosa, ¿verdad? O sea, hacer multitasking o hacer muchas cosas a la vez y aparte estar privado de sueño es una combinación para nada ganadora, ¿no? O sea, es como que el añadido también de esto, ¿no? Ok. Ay, yo ya aquí proyectándome, pero entonces, por ejemplo, si una persona hace este combo matador, ¿qué es lo que sucede? Tienes más probabilidades de tener errores y accidentes. O sea, puede ser un error, ¿no? Que a lo mejor yo me equivoque en un examen, tiene una consecuencia en mi calificación, tal vez no pasa nada, pero tal vez pise el acelerador en vez del freno y tengo un accidente. O sea, el error puede ser milimétrico, pero las consecuencias pueden ser muy diversas, ¿no? Okay. ¿Y ustedes cómo logran ver esto? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo detectan? O sea, ¿cómo es que ustedes determinan estas dos características? Bueno, ahora sí, volviendo un poquito al anterior, ¿no? En el estudio del sueño, nosotros aquí en la UANL y sobre todo en el laboratorio de psicoficio nos caracterizamos por trabajar con humanos. Luego vamos a congresos que trabajan con conejos, con otro tipo de con gatos, ¿no? Otro tipo de animalitos. Y nosotros podemos enfrentarnos a los retos que tiene un humano además, ¿no? O sea, como esto de llevar al límite la atención. Entonces, en el estudio con humanos, en el sueño, siempre ha sido como que está
junto con pegado, dicen, no, con la atención, porque si mides el sueño tienes que medir la vigilia, y mientras estás en vigilia tienes un nivel de alerta, tu atención está encendida, digámoslo así. Entonces, si estudias sueño, como que una parte de estudiar la atención es medio obligatorio, ¿no? Como es estudiar el recíproco. Y aquí en el laboratorio tenemos más de 20 años trabajando. Bueno, yo me sumo a los últimos años, pero en el laboratorio tienen mucho tiempo trabajando cómo se afecta los procesos cognitivos con la privación de sueño. Sobre todo, por ejemplo, en la atención se habla de tipos o componentes de atención, como la alerta, la selección, la concentración, y conocemos muy bien cómo se afecta. Ya lo que hacemos después son diferentes tipos de privación, diferentes formas de evaluarla, y una forma de evaluarla es llevándola al límite. Sí, y ahí es donde entra todo esto de que, bueno, como cualquier evaluación, ¿no? Por ejemplo, quieres evaluar tu respiración, es normal que te pongan a correr, ¿no? A ver cómo te desenvuelves, cómo te fatigas, cómo te recuperas. Por acá también una forma de estudiar los procesos es llevándolos al límite y viendo cómo se agotan y viendo cómo se recuperan. Y estudiando límites que existen en todos. Entonces la idea es que si ya existe un límite en todas las personas, este límite será todavía mayor si la persona no duerme o si la persona está desvelada. Es como el tema, ¿no? Ok, y pues a continuación vamos a ver brevemente un video en donde el doctor nos compartió pues una prueba que se aplica a las personas que van a someterse a este extremo en la parte de la atención. Entonces, aquí va. Dios mío, me estoy dando cuenta de cómo... Pues hasta me mareé un poquito y me encantaría, doctor, que nos pudiera explicar, a lo mejor no tan extensamente, pero sí puntualmente esta prueba, que fue lo que vimos en el video. Sí, bueno, la prueba es una técnica, ¿verdad? Es una forma para llegar a un resultado que es el fenómeno que queremos observar. Entonces, lo que queremos es estudiar el límite de la atención. ¿Qué pasa cuando llevo al límite de la atención? Cuando la saturo. En este caso, a la persona se le presentan muchas letras, una tras otra, muy rápido. Son como 10 por segundo, o sea, son muy rápidas. Y entre todas esas letras aparecen 2 números, ¿sí? Entonces, con esta tarea emulamos esto que en la condición cotidiana llamamos multitasking o multitarea, donde tienes que responder a varias cosas al mismo tiempo. Aquí tienes que responder o identificar 2 números al mismo tiempo entre distractores, ¿no? Entonces, cuando estos 2 números aparecen suficientemente lejos o espaciados entre sí, la persona los reporta, ¿no? Los alcanza a identificar independientemente, pero entre más se acercan, sobre todo cuando están entre 0.2, 0.5 segundos, o sea, una distancia muy corta, las personas solo reportan 1. Sí, no te reportan el segundo por lo general. Y entonces incluso la gente te dice, pues nada más vi 1, ¿no? Ahí los invitamos a suponer cuál fue el segundo y normalmente le atinan, ¿no? Pero en ocasiones no tienen ni siquiera la idea de haber visto 2, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos como parpadeo atencional, que es una forma de medir el límite de la atención. Ok, y bueno, ahora sí tratando de ligarlo con el sueño, ¿cómo se logra ver esto en relación a la falta de sueño? Es decir, ¿cómo se afecta la atención dependiendo de las horas o qué es lo que influye en la atención y el sueño? Sí, sobre todo son 2 cosas, ¿sí? Que hemos estado estudiando en estos proyectos. Una es la hora del día, ¿sí? O sea, la hora del día es muy importante para las cosas que hacemos. El simple hecho de que sea de noche nos va a meter más en problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos desvelamos haciendo cosas, ¿no? Un trabajo, incluso en una fiesta o trabajando en una actividad laboral, hay un punto de la noche que es muy difícil pasar, ¿no? Que es cuando los trabajadores se le toman a su café, que es cuando en la fiesta dicen, el que se duerma primero y les ponen algún reto, ¿no? O sea, hay un punto de la noche que es muy complicado. Le llaman luego las horas prohibidas, ¿no? Para estar despierto, pero no es que sean prohibidas ni se abre ningún portal ni nada, ¿no? O sea, nomás es un momento que no es muy bueno para estar despierto, porque el cuerpo está en su peor nivel, ¿no? Estés despierto o dormido. Obviamente si estás dormido, pues no estás gastando energía, es otra forma, ¿no? Pero si estás despierto, pues le estás dando en la torre, ¿no? Como estás yendo al revés de tu reloj. Esa es una. Y la otra es el tiempo que acumula una persona sin dormir. Sí, obviamente entre más tiempo esto se extienda, va a ser peor. Por lo general, si dormimos las 8 horas que normalmente nos dicen, serían 16 horas en vigilia, ¿no? Algunos más, ¿no? 18, otros menos, ¿no? 12, 13. Pero bueno, ponle 16.
Entonces, si una persona extiende más allá de eso, va a empezar también a acumular problemas, ¿no? Que es lo que pasa cuando recortamos el sueño. Entonces, esas 16 se hacen 20, por ejemplo, si duermes 4 horas. Y entonces, pues, quiere decir que esas 4 horas de más también te van a afectar en tu rendimiento. Y si se juntan las dos, o sea, si estás extendiendo tu dormir durante la noche, que es lo que pasa cuando trabajamos en un turno nocturno, pues se combinan, ¿no? O sea, son dos efectos aislados que además se combinan y pues hacen esto, ¿no? Que, como te digo, en un caso amigable nos quedamos dormidos, dejamos una tarea a medias, tenemos un error sencillo, pero puede ser fatal, ¿no? Nos podemos dormir manejando, podemos, como decíamos, no equivocarnos al operar una máquina, al recordar un evento importante, ¿no? Que alguien tome un medicamento, o sea, cosas importantes. Y lo escucho y se me venían a la cabeza un montón de profesiones como los transportistas de trailers, los operadores de ciertas plantas, que esas son las horas pico de trabajo. Y como dice, al final no es como, ay, un error de dedo y le piqué AA, ¿no? Al final es, pues estoy manejando algo que pone en riesgo mi vida y la de colegas o personas que van manejando a mi lado. Está muy preocupante. Sí, y sobre todo ahorita en esta sociedad 24/7, ¿no? O sea, si te vas hace 100 años, pues no había ni electricidad en algunos lugares, ¿no? Ahorita hay internet, hay lugares abiertos 24/7, ¿no? Hospitales, hoteles, aeropuertos. Y es gente que tiene responsabilidades muy fuertes, ¿no? Hablando de estos, por ejemplo, un piloto de avión, un cirujano, que sabemos que pasan mucho tiempo sin dormir o con jornadas muy largas, hasta cualquiera de operarios, ¿no? Y sobre todo luego que hemos visto que errores históricos suelen involucrar esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, los de Chernobyl y esto creo que fueron por la noche, los derrames de petróleo, ¿no? También han sido en turnos extensos. Y son errores que pueden ser muy complicados, ¿no? Pues Chernobyl fue de las catástrofes más grandes, ¿no? Sí. Wow, estoy como procesando toda esta información y también evaluándome a mí misma en este sentido. Y, por ejemplo, en estos experimentos que ustedes hacen, ¿cómo evalúan la restricción de sueño? Hay diferentes protocolos, o sea, porque hay varias formas. O sea, si nos estamos planteando desde el estudio, ¿no? Cómo es no dormir, tenemos varias formas en las que no duermes. Por ejemplo, una es una noche sin dormir, ¿sí? Que si tienes un examen y no te la pasas estudiando, o una noche de trabajo por la noche, una emergencia, ¿no? Que no puedes dormir esa noche. Eso se llama privación total. Okay. Y hacemos un protocolo donde a la persona le restringimos más de 24 horas sin dormir. Comúnmente evaluamos una línea base antes de la persona durmiendo sus 8 horas o más y una recuperación después de haber sido privada de sueño también con sus horas, y comparamos la ejecución en pruebas. Tenemos privación parcial, que justo ahora estamos haciendo un estudio de privación parcial, donde reducimos el dormir. O sea, si la persona ya duerme 8 horas, lo podemos reducir a 5 o 4 horas. Creo que ahora estamos con 4 horas por varios días. Sí, eso se puede hacer un día, pero la pregunta que tenemos es que, pues esto normalmente, este recorte en el dormir se da varios días, ¿no? Por ejemplo, si estás en exámenes o en el día a día, o si tienes, no sé, a los niños en la casa ahora que volvieron de vacaciones, cosas como esta. Es una privación que no ocurre nada más un día, no puede ocurrir por varios días. Entonces ahorita también nos estamos planteando esto, ¿no? ¿Qué pasa si en 5 días le vamos reduciendo el dormir? ¿Sí? Okay. Y hay otro que es la fragmentación, que creo que no hemos hecho protocolos, al menos no recientemente, pero lo quería mencionar porque hay también muchas personas que están bajo fragmentación de sueño, ¿no? Que duermen un ratito y luego despiertan y otro ratito y otro ratito. Por ejemplo, yo estoy ahí, por eso les quería platicar, porque soy papá de un recién nacido, ¿no? Entonces tiene semanas que no duermo 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, ¿no? Y sin embargo aquí estoy funcionando. Entonces esa es la parte que nos interesa ver, cómo la gente se adapta, ¿no? A este problema de no dormir, porque son temas adaptativos, ¿no? O sea, la naturaleza también a los papás nos brinda esas herramientas, ¿no? Para poder activarnos y a pesar de no dormir bien, poder seguir alerta, ¿no? Porque también luego uno como papá está hiper alerta, hiper vigilante, claro, ¿no? De que el niño esté bien. Entonces, es lo mismo que estudiamos acá, ¿no? Con las otras formas de privación. Entonces, tenemos al menos estos protocolos que te conté, pero luego tenemos muchos más, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos que estudiar controles, o sea, gente que sí está durmiendo bien y que vengan en el día y hagan pruebas, ¿no? Entonces son diferentes protocolos en función de la pregunta que nos estamos haciendo. Claro, y ahorita que escucho, pues creo que tienen una pregunta muy bien definida, pero usted en lo personal, ¿tiene alguna pregunta relacionada a estos temas que aún tenga como la espinita de contestar?
Pues yo creo que es parte de las mismas preguntas, o sea, porque al principio parece muy obvio que, claro, o sea, si no duermes te va a afectar esto, ¿no? O la atención, la memoria, pero antes no era tan evidente, o sea, por eso se empezaron a hacer los estudios, porque la gente dice, no, mira, se desvela y sí puede, o sea, yo lo pongo a trabajar y le digo que haga esto y lo hace, o sea, ¿cuál problema, no? Pero era porque la gente se esforzaba de más, ¿no? O sea, había consecuencias, no era de a gratis, ¿no? Entonces los primeros experimentos además utilizaban pruebas que no eran sobre procesos, ¿no? Los ponían a sortear cartas, a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Cosas que a lo mejor no se afectan tanto. Poco a poco hemos ido mejorando la forma de evaluarlo y nos hemos dado cuenta que hay procesos que se afectan más, otros no tanto, otros no. O sea, de plano no se ha encontrado evidencia de que todo se afecte. Entonces esto es muy interesante porque nos permite saber para qué cosas somos mejores, en qué cosas somos peores. Por ejemplo, hay empresas que luego ciertas líneas no operan por la noche, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas podemos conocerlas en nosotros mismos, en nuestros pacientes, ¿no? En la gente que nos rodea. Ok, y con todo esto también me lleva la pregunta de estos hallazgos que están obteniendo, ¿a qué los motivan? ¿Qué investigaciones nuevas surgen? ¿Qué incluso políticas públicas podrían surgir a partir de esto que están investigando? Bueno, nosotros trabajamos con ciencia básica, ¿no? Entonces luego es un poco complejo la gente que le da seguimiento a esto y lo llevara a políticas. Sería muy bueno, ¿no? Que todo esto se aterrizara. Ha habido otros lugares donde se han tomado acciones. Por ejemplo, creo que en Brasil sí hubo, al menos en algún sector, que las clases se hicieron un poquito más tarde, al menos las de matemáticas, ¿no? Que se impartieron más tarde. Cosas como esas, incluso con animales, ¿no? He escuchado que luego las luminarias los pueden confundir un poquito a la hora de migrar, entonces también a veces cuidan qué tipo de luz se utiliza, cosas como esas. Pero acá en el laboratorio tenemos dos grandes preguntas, ¿no? Una es el tema de qué pasa con el dormir, o sea, si de veras, qué tanto nos ajustamos, porque también es cierto eso, ¿no? O sea, cuando decíamos que, oye, una persona yo la desvelo y le pido que haga algo y lo hace, pues también es cierto que lo hace, ¿no? Así como les decía, yo estoy ahorita aquí y no me veo tan mal, ¿no? Como para lo que he dormido, porque también la naturaleza se trata de eso, ¿no? De adaptarte y compensar. Entonces, tal vez sí nos estamos adaptando a dormir un poquito menos o a exigirnos más, pero es importante saber como hasta qué punto sí nos estamos adaptando o hasta qué punto en realidad esto no es bueno para nosotros. Sobre todo porque no se sabe, ¿no? Como sociedad nunca habíamos estado tan desvelados como ahora. No había habido tantos servicios 24/7. Entonces es bueno saber también qué consecuencias va a tener esto a futuro, cómo nos afecta ahora, ¿no? Y esto de los errores que cualquiera los puede tener, ¿no? Creo que es algo que no es nada despreciable. De hecho, mucho de este estudio surgió así, ¿no? En Estados Unidos, en el interés en el gobierno, en los astronautas, ¿no? En que estén en su mejor nivel. Porque es lo que buscamos, ¿no? Que el rendimiento sea óptimo para aprender, para las terapias, para el momento del día para evaluar un paciente, ¿no? O si lo evalúas privado de sueño. O sea, son temas que conciernen a la sociedad, a los psicólogos y pues a cualquiera que esté escuchando esto, que duerma, ¿no? Claro, ¿no? Y justo, la verdad, más allá de proyectarme, sí pensaba mucho en cómo me siento mejor, cómo tengo más esta capacidad de resolver problemas inclusive, o cuando me siento más tolerante, el típico de, es que estoy cansada y estás mucho más irritable, entonces hasta ciertos, pues hay incluso evidencia, ¿no? Que ciertos trastornos son mucho más como reactivos a la falta de sueño. Sí. No sé si tengan algo de información sobre eso. Bueno, nosotros no trabajamos con pacientes como tal, pero sí conocemos un poco esa parte, ¿no? De hecho, en muchos pacientes se expresan temas de sueño, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, depresión, a veces puede haber insomnio, a veces puede haber hipersomnio. En el trastorno bipolar no se diga, en la fase con manía tiende a haber una reducción, en la fase depresiva tiende a haber una mayor duración. Entonces, sí, es una parte interesante, ¿no? Para las personas que tienen alguna condición clínica. Y en general nos estamos hablando de estas porque en otras hay también ciertas particularidades, ¿no? Ok. Y doctor, pensando que pues aquí nuestro público objetivo también son estudiantes de licenciatura, ¿algún consejo que les quiera dar tanto en la línea de investigación como a lo mejor personal? Bueno, en la línea de investigación les diría pues las dos cosas que dijimos, ¿no? Por la parte del sueño, cuiden su sueño, o sea, es tan importante como comer. Yo les doy mucho esa analogía cuando les doy la clase de tercero donde vemos esto y les digo, piensen en esto como si fuera comer, ¿no? O sea, como si hubiera restaurantes de sueño, ¿no? Qué padre sería, o sea, es una necesidad igual de fundamental, ¿no? Nos da el combustible para funcionar. Hay que cuidarlo, ¿no? Sí, a veces nos toca dormir menos y hay emergencias y todo esto y nos activamos, como decíamos, pero también abusar de nuestro sistema, pues es como tomarle prestado, ¿no? A ti mismo y sabiendo que vas a tener que pagar con intereses, ¿verdad? Y la parte del límite atencional, ¿no? O sea, llevar al límite la atención
tampoco es lo mejor del día, ¿no? O sea, si nosotros vemos otros animalitos, siempre están echados, tratando de descansar o ahorrar energías. Los humanitos somos los únicos, ¿no? Que estamos ahí todo el tiempo duro y dale. Bueno, no, hay otros animales que se nos parecen, ¿no? Pero sí tenemos un estilo de vida muy saturado, que tal vez a veces, antes de pensar que tengo TDA, podría pensar, oye, tal vez estoy viviendo muy alocadamente, ¿no? Debería dejar de usar tantos dispositivos, o a lo mejor tener 3 trabajos no jala, o cosas como esas, ¿no? Que a lo mejor estamos normalizando como sociedad, pero que deberíamos antes checar ese contexto, ¿no? Sí, y pues también agradecemos mucho toda esta información que nos comparte, porque creo que nos lleva a esa reflexión, a esa autoescucha de nosotras y nosotros mismos, de qué podemos hacer para mejorar pues nuestro estilo de vida y también al final nuestro rendimiento académico, profesional, porque pues como nos acaba de decir muy bien el doctor, a veces puede ser un error de ortografía y a veces puede ser pues algo más desafortunado. Entonces yo me quedo pues muy satisfecha, con muchos aprendizajes más allá de lo como académico, sino también a mi persona. Y pues, ¿en dónde podemos encontrar más artículos suyos o más información de este tipo para poder consultarlo? Bueno, no me sé exactamente las redes, pero por ahí se las dejamos. Pero el laboratorio, si lo buscan así como Laboratorio de Psicofisiología, lo van a encontrar. Tiene una letra FI de fisio y una PSI de psicología. Y también por ahí con la misma búsqueda deben dar con una página de Insta. Perfecto. Y pues busquemos en Google Scholar, así que el perfil del doctor, claro, todo en lo ResearchGate, ahí nos pueden encontrar a mí y a los profesores del laboratorio. Hay un montón de trabajos ahí en Google Scholar para que los vean. Sí, y aparte en ResearchGate y también siendo colegas de todos nosotros, yo creo que nos pueden compartir los artículos. Claro que sí, lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias, doctor, y gracias a todas y todos ustedes por escucharnos una vez más. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les notifique todas las veces que subamos un nuevo capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye.